Dios les bendiga. En esta hora vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26. Dice: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Akeldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecho desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué Matías tenía que ser nombrado con los 11? Algunas personas han mencionado que el apóstol Pablo fue escogido por Jesucristo, y podría ser que él fue el escogido de Jesucristo. Pero los apóstoles sentían que necesitaban cumplir con 12 personas. Entonces ellos escogieron a Matías en vez de el otro Justas. Aleluya. Muchos de los discípulos y Matías de ese día del de Pentecostés, o sea, reunido en Hechos capítulo 1, no fue nombrado después de esto. Y pues nosotros teníamos que leer la historia de personas, porque en Hechos no
está escrito sus nombres allí. Solamente tenemos el hermano Pedro, Juan, Jacobo. Aleluya, los tres de estos. Pero los demás no tenemos su historia. Y tenemos el apóstol Pablo, más que los demás. Aleluya. Gloria a Dios. Pero en Hechos capítulo 1 habla de los que estaban allí en el aposento alto. Y si estamos leyendo Mateo, aleluya, Mateo capítulo 13 y versículos 55 y 56. Y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea que aquí puede ser que toda la familia de Jesucristo en la carne, menos a José y menos Jesús en la carne, aleluya, estaban allí en el día de Pentecostés. María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Él tenía 4. Okay, aquí dice sus nombres: Jacobo, José, Simón y Judas. José, pues puede ser que fue nombrado por medio de su papá. Y Jacobo puede ser que él era el más grande. Y después era José, Simón y Judas. Jacobo era el que escribió ese libro de Jacob, de San, aleluya, gloria a Dios. Y entonces ese libro que se llama aquí Santiago, amén, aleluya. Entonces Judas, él fue el que escribió ese libro de Judas en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros veamos que María, Jacobo, José, Simón, Judas, también sus hermanas. Dice, no están todas sus hermanas. Puede ser que son más que 2, porque todas parece que es más que 2, 3 o más. Entonces, si tenemos eso, tenemos 4 más María y 3 o más. Y entonces su familia era por lo menos 10 personas. Aleluya. Pero no sabemos lo demás, aleluya, hermanas que eran, porque no fueron nombrados. Aleluya. Entonces habían, pero dice en Hechos capítulo 1, dice que había allí unos 120 personas. Aleluya. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Pues ellos estaban orando. Pero dice en versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Aleluya. Entonces, digamos que eran como o cerca de esa cantidad de personas, 120 personas, que estaban orando. ¿Orando para qué? Para recibir el Espíritu Santo. Pues primero ellos comenzaron a
hacer su negocio sobre de uh, recibir un discípulo más, un apóstol, digamos, más. Entonces, digamos que Matías, él fue uh, yendo a muchos lugares, puede ser que con ellos, aunque él no era nombrado con los demás, los 12. Puede ser que él estaba entre los 70, pero no era él que era adentro de los 12. Pero después, sí, él fue nombrado con los 12. Entonces ellos hicieron su negocio primero y después comenzaron a orar. Y estaban allí en el aposento alto y era creo que era un gran lugar. Y porque habían 120 personas allí. Y estaban orando para 10 días. Y una persona me preguntó, ¿estaban ayunando? Pues para aquellos días, este festival de Pentecostés era un festival de recibir esa, digamos, la cosecha. Y pues nosotros tenemos ese día que celebramos la cosecha en noviembre. Aleluya. Y cuando estamos celebrando ese día, estamos llenándonos nuestro estómago mucho, mucho. Comemos mucho. Aleluya. Pero entonces puede ser que ellos también estaban comiendo, por lo menos ese día, pero antes podría ser que ellos ayunaron un poco. Aleluya. Y era algo que Jesucristo había dicho, que cuando Él estaba con ellos no iban a ayunar, pero cuando Él se fue, o Él iba, cuando Él no iba a estar con ellos iban a ayunar. Entonces podría ser que antes del día Pentecostés ellos comenzaron a ayunar un poco, pero no dice la Biblia. Entonces eso solamente es un pensamiento allí. Pero 120 personas, cerca de 120 personas orando para 10 días y solamente allí en ese aposento alto, pero tenía que salir para ir al baño, claro, pero todo ese tiempo durmiendo, orando, cada día, hasta 10 días. Y después, por fin, llegó lo que ellos esperaban, el Espíritu Santo. Aleluya. Y ellos, podemos decir que ellos sentían, aleluya, o sea, antes de ese día de Pentecostés, estaban, claro que con Jesucristo, y con Jesucristo ellos sentían algo allí, porque llevaba la presencia de Dios él. Pero después que él salía, ya no tenían ellos, Jesucristo, la presencia de Dios con ellos mismos, um, digamos en la forma de que estaba allí presente en Jesús. Aleluya. Y oraban por esos días, de 10 días, no sentían la presencia de Dios porque la presencia de Dios llegó el día de Pentecostés y adelante. Pero entonces ellos podrían testificar acerca de cómo sentían la oración
antes de recibir el Espíritu Santo y después, como muchos de nosotros también, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cómo sentíamos antes y cómo sentíamos después, y era muy diferente. Pero también cuando nosotros estamos hablando de el Torre de Babel en el Antiguo Testamento, ellos estaban construyendo un torre muy grande y estaban queriendo de ir hasta los cielos con esta torre. Dios llegaba allí y cambió uh, la, los, el lenguaje, muchos lenguajes y también la cultura, y parece que también podría ser su piel de las personas, blanco, rojo, amarillo, negro, todo eso. Y los pensamientos. Y ellos no podrían hablar su primer lenguaje después. Era cambiado completamente y no podrían regresar porque era algo que Dios hizo para no regresar a lo que ellos hablaban antes. Aleluya. Pero si nosotros hablamos de recibir el Espíritu Santo, recibir su Espíritu en nosotros cambia nuestra sentir hacia Dios. O sea, hay mucho más deseo que llega dentro de nosotros. Y también puede ser que nuestros pensamientos cambia. Aleluya. Nuestra cultura veamos que hay una cultura cristiana y eso también cambia. Aleluya. Y Él nos da, Dios nos da pensamientos que son de Él, que son mejor que nuestros mismos pensamientos. Él nos da su palabra. Claro que podemos leer la Biblia, pero también Él nos da su pensamiento dentro de nuestro corazón o nuestra mente y pensamos que nosotros debemos de hacer algo bueno. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu Santo, pues ese deseo es más grande para servir a Jesucristo. Aleluya. Y una persona puede preguntar, ¿por qué Dios había escogido la lengua como esa evidencia de hablar otras lenguas, para la evidencia que uno había recibido el Espíritu Santo? Entonces podemos leer en Santiago capítulo 3 y versículos 5 a 12, que nos habla así, que dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se toma y ha sido tomada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios el Padre y Padre,
y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Aleluya y aleluya. Gloria a Dios. Entonces, está hablando de la lengua, que la lengua uh, ningún, ninguno ha dominado su propia lengua, pero ha dominado los animales, las aves, los criaturas del mar también. Todas esas cosas el hombre ha dominado, pero su propia lengua no puede dominar. Entonces, por eso Dios había escogido la lengua para que cuando una persona recibe su espíritu, Dios está allí en medio y está, digamos, dominando su lengua para hablar en otras lenguas. Aleluya. O sea que Él está adentro y eso es la evidencia que uno ha recibido el Espíritu Santo. Aleluya y gloria a Jesucristo. Entonces, ¿y por qué? Digamos que es la evidencia de recibir el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Pues la primera vez que llegó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y versículo 4 nos enseña y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Es algo que en el día de Pentecostés que era como que ellos solamente en ese tiempo cortito, no sé cuánto tiempo, unos 5 o 10 minutos que estaban hablando en lenguas, que la gente en la calle podrían escuchar que eran su propia lenguaje del país de donde nacieron. Entonces, pero la gente que estaban allí en el aposento alto, todos eran de Galilea. Entonces ellos no supieron hablar ese lenguaje, pero por medio del Espíritu Santo podrían hablarlo. Si ellos querían hablar con ellos en su propia lengua, después pues no podrían hacerlo. Porque era del Espíritu que les daba que hablasen, no era su propio lenguaje que entendía. Ellos no entendían lo que dijeron, solamente los que estaban en la calle, que ellos mismos supieron lo que estaban hablando, podrían decir lo que ellos estaban hablando. Pero los que estaban adentro del aposento alto, ellos no supieron lo que estaban hablando. Entonces, pues el Espíritu Santo llegó y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y eso era lo que los discípulos y todos los que estaban en el aposento alto pensaron que sí, era la evidencia. Entonces no era fuego llegó sobre sus cabezas, pero eso no fue después. Era una viento física que llegó allí, pero eso, el viento físico no llegó después. Y era 120 personas congregados, pero podría ser 120, puede ser muchos o pocos,
que pueden recibir el Espíritu Santo. Aleluya. Tenemos que obedecer el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces, dice en Hechos capítulo 2 y versículo 4, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que todos, eso significa que todos ellos hablaban en otras lenguas. Todos ellos. Aleluya. Entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban en lenguas. Aleluya. Y aleluya, habían cerca de 120 personas. Gloria a Dios. Y eso es muy bonito cuando estamos recibiendo algo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que Dios les bendiga hoy en este día. Amén.